Hola a todos los chicos y chicas que siguen nuestra comunidad. Nosotros en Crónicas de Salud dándole siempre información de primera con especialistas que están bien preparados, que no creemos en el intrusismo ni en las cosas incorrectas. La medicina es una ciencia y por lo tanto así debe ser tratada con respeto y con mucha, mucha delicadeza. Tenemos un invitado de lujo que es nuestro, es crónico. Está el doctor Jen Medina, urólogo, y él es especialista en cirugía mínimamente invasiva. O sea que si usted tiene algún problemita de cualquiera del aparato urinario, podemos llamar a Medina y con mucho gusto nos atienda. ¿Cómo tú estás? Hola, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo se siente? Mucho tiempo, Medina, pero tú me has plantado. Me han abandonado, me han sacado los pies. Usted a mí. Imposible. Esos son los amigos de que ya usted sabe, empleo, las novias y lo demás. Se complican y después no quieren venir a Crónicas. Señores, miren, nosotros dentro de muchos temas que nos sugieren por Instagram, por TikTok, nosotros estamos en todas las redes. Gracias a Dios. Sí, señorito. Nos hablan siempre de la bendita piedra. Que la piedra, y nos hablan de remedios naturales, Medina, que durante el trayecto de este conversatorio, yo te voy a hacer algunos comentarios para que tú goces y digas cuáles serían las complicaciones de utilizar uno de esos tratamientos vernáculos que nos sugieren nuestros oyentes y dicen, ustedes no creen en medicinas naturales, ustedes lo que creen en farmacia. ¿Qué es la litiasis renal, Medina? Bueno, la litiasis se define como la presencia de formación de piedras a nivel de las vías urinarias y en su mayoría se producen a nivel de los riñones. También se pueden producir en la vejiga y eso se debe a múltiples factores, principalmente de tipo genético, también de tipo nutricional, metabólico, ambientales y también medicamentosos. Hay algunos medicamentos que pueden también ser precursores de formación de piedras. Pero Medina, tú sabes que todos, te voy a decir en un 99.9% de los pacientes consideran que si tienen piedras o litiasis renal, deben dejar la leche, no consumir huevo. Y yo quiero que tú me expliques cuáles serían los posibles desechos que producen piedra o cálculo renal en los pacientes que tengan el factor, que tengan predisposición. Lo que pasa es que como el principal componente de las piedras es el calcio y ya ha venido consecuentemente de boca en boca, que han visto a un médico, que han visto algunos estudios, han googleado, han visto la televisión y cuando le hablan... Ya es ChatGPT, recuerda. ChatGPT también, que me han llegado varios pacientes con el diagnóstico y el tratamiento en la mano ya, según ellos. Como ya tienen ese conocimiento de que el principal componente es el calcio, lo ideal es que vaya un especialista, sea un urólogo, que el urólogo es el especialista quirúrgico de los riñones, o sea, el médico que opera los riñones. No solamente piedra, también pueden haber obstrucciones de tipo congénito, o sea, que el paciente nace con esa obstrucción, tumores, o sea, cáncer, quistes, que pueden deformar el riñón, producir obstrucción, dolor y entonces el paciente tiene que operarse. En el caso del nefrólogo es el médico clínico, el que estudia la parte metabólica, la parte funcional del riñón y es el que trata las enfermedades clínicas de los riñones. Esa es la gran diferencia entre el urólogo y el nefrólogo. Pero Medina, mira, muchos pacientes que van a consulta. Tú sabes que nosotros tenemos la peculiaridad que atendemos por la parte de fertilidad, tanto hombres como mujeres. Entonces te dicen, mira doctora, a mí se me llena la mano de unas bolitas de agua y yo cojo una aguja y la exploto o la destruyo. Se me llena en la planta de los pies y otros van incluso con una bolsa literal a nivel de la parte de las rodillas o en el codo. Y te dicen, mira, a mí me duele como al respirar la parte superior y cuando voy a hacer pipí,
yo siento que me está bajando algo, me molesta, es increíble que no puedo manejarlo. Es como parir, es lo más parecido al dolor de parir. ¿Cuál sería la causa si es por un problema de cálculo o piedras en los riñones? ¿Cuál sería el desecho que está produciendo ese cálculo? En ese caso se puede asociar ácido úrico, se puede dar el caso. Pero lo importante es que el paciente acuda al especialista. Si el paciente por lo menos eliminó la piedra, mandarle a hacer un estudio de cristalografía, o sea, qué composición tiene esa piedra y más o menos se puede saber. Como si fuera un minero. Cómo se puede tratar en base a la dieta, porque hay que tener algo pendiente. Las piedras una vez ya se forman, no hay manera médica, no hay medicamentos, no hay pastillas, no hay test, no existe ningún medicamento natural con limón que desbarate las piedras. Eso es algo muy errado. Ahora, existen medios o métodos alimenticios, también suplementos dietéticos, que pueden evitar la formación de piedras, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es evitar que se formen las piedras, que es algo más o menos preventivo, por así decirlo. Y hay otro ámbito en que cuando ya la piedra se forma y comienza a crecer y a producir síntomas, sea dolor, sea obstrucción de ese riñón, cuando el riñón se tapa, el riñón se pone grande y es lo que se conoce como hidronefrosis, que la parte interna del riñón, que es como una serie de tuberías que está dentro del riñón y es que se conecta con un tubo que se llama pelvis renal y más adelante con otro tubo que se llama uréter. Cuando se forma la orina, entonces baja por ese tubo y llega a la vejiga, porque la función de los riñones principalmente es producir la orina para que los elementos tóxicos o los elementos que ya no tienen ninguna utilidad en el cuerpo sean eliminados a través de la orina. Entonces, cuando llega a la vejiga, ya la vejiga la elimina de manera periódica lo que es los desechos. ¿Me entiendes? Entonces, es importante saber dónde están ubicadas las piedras, qué tamaño tienen y qué grado de dureza tiene, porque todo depende de esos tres factores para el tratamiento, sea quirúrgico, sea médico también, porque existen métodos que pueden ayudar a que el paciente bote la piedra. Aunque hay que tomar en consideración que el 70% de las piedras la elimina el hombre sin ningún tipo de tratamiento. La orina, la pare, como dicen. Ay, ¿cómo esa uretra tan fina? Son piedras que generalmente tienen menos de 8 milímetros. Son piedras milimétricas porque ese tubo que se llama uréter tiene una dimensión de entre 0.3 a 0.8 y en algunas zonas puede llegar a 10 milímetros. Cuando está llegando a la vejiga, sobre todo. Exactamente. Pero mira, Medina, ok, que nosotros podamos identificarlo, pero existen situaciones. Una de ellas es que la mayoría de los pacientes ya van donde el urólogo cuando tienen una alteración. ¿Qué hay de cierto? O sea, ya cuando está complicado. ¿Qué hay de cierto que pacientes por un cálculo renal pueden aumentar la creatinina y la urea, que son los dos elementos de desecho que se filtran a nivel de riñón? Como bien dijo la doctora, en cuanto a la función renal se toman dos parámetros básicos. Son exámenes de laboratorio, es la urea y la creatinina. Que si están elevados, se presume que los riñones no están funcionando bien, sea por un elemento obstructivo o un elemento intrínseco del riñón, o sea que los riñones estén fallando. Pero en el caso de un elemento que puede ser obstructivo, las piedras, si los riñones se ven afectados, se ven obstruidos, puede ser una obstrucción aguda o una crónica en la que el paciente va presentando aumento progresivo y lento de los niveles de creatinina, que se traduce a que la función renal está disminuyendo. Y hay pacientes que de manera aguda, de manera rápida, pueden tener obstrucción bilateral de los riñones no filtran ni drenan bien la orina, entonces la urea y la creatinina, que son parámetros de laboratorio, o sea, de la sangre, hay que tomar una muestra de sangre y llevarla al laboratorio para tener esos resultados, entonces ahí vemos que está elevada.
Entonces son pacientes que se considera que es una emergencia porque si no se desobstruye la vía urinaria, no se destapan para que... Una tubería, ¿entiendes? ustedes son los de la tubería. Si no se destapan, entonces el paciente puede presentar una insuficiencia renal aguda que incluso puede conllevar a una diálisis inmediata. Ojo, aguda, se puede revertir si se llega a tiempo. Exactamente. Pero mira qué sucede, Medina. Nosotros las mujeres, durante el embarazo, hacemos con mayor frecuencia alteraciones renales. Tú sabes que yo siempre voy a ir para mi doliente. Y pueden hacer hidronefrosis, pueden hacer aumentar los desechos. El mismo calcio, ¿verdad? Se acumula y hace depósito a nivel renal. Es el mismo manejo en una paciente gestante que se encuentra embarazada que una no gestante o no embarazada. No, no es el mismo manejo, porque tenemos dos factores principales. Uno de ellos es que la paciente embarazada, evidentemente tiene un producto que está en constante desarrollo y que para hacer un diagnóstico preciso de una piedra, que no lo había mencionado anteriormente, el método diagnóstico por excelencia, el gold estándar que se utiliza en República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, en China, donde sea, es la tomografía axial computarizada sin medio de contraste, teniendo un corte coronal, que es como si fuera mochar a la persona de arriba hacia abajo, corte de adelante hacia atrás, y también un corte axial. Axial es como si fuera a cortar un salami, para que me entiendan. Entonces, rodarlo, hacerle un rodaje. Hacerle rodaje. Entonces, para que ustedes me entiendan, ese estudio te va a dar hallazgos de la piedra, dónde está ubicada en el riñón, qué tamaño tiene. Incluso se puede verificar mediante ese estudio qué tan dura es la piedra, porque también es importante al momento de hacer un tratamiento efectivo para eliminar las piedras. Entonces la embarazada no puede recibir radiaciones. La tomografía, la radiografía son métodos diagnósticos que emiten radiaciones y eso puede afectar a la criatura. Entonces podemos tener otros métodos menos riesgosos para la embarazada, que es la sonografía, pero la sonografía no nos va a dar un diagnóstico preciso de una piedra. Son hallazgos operador dependientes, son hallazgos que son muy subjetivos. Entonces, ahí actuamos los urólogos en cuanto a la clínica del paciente, que es la clínica, los síntomas que puede presentar esa paciente, que básicamente son dolor en la región lumbar, náuseas, vómitos, malestar general, aunque son síntomas muy comunes en cualquier otra enfermedad, pero sobre todo el dolor en la parte de la espalda. Entonces, aplicamos... Ustedes hacen ese golpecito. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Aplicamos un examen físico en el que se utiliza la percusión. Se coloca la mano, por ejemplo, en la espalda y con 2 dedos o incluso con el puño. Eso duele cuando estamos dando unos golpecitos. Eso emite vibraciones en el riñón, en el uréter y produce movilización de la piedra. Entonces produce un espasmo. Porque lo que duele no es el riñón como tal, sino la cápsula, la cápsula que lo envuelve. Cuando está dilatado, esa cápsula tiene terminaciones nerviosas. O sea, tienen nervios que producen o que emiten información hacia el cerebro y dice, me está doliendo esa parte. Y tiene un músculo, Entonces, el riñón tiene músculo. Cuando se hace el método de la percusión, el paciente va a sentir un dolor puntiagudo, como si fuera que le estuvieran clavando un clavo, para que me entiendan. ¿Usted ha tenido la oportunidad de padecer de un cálculo renal? Gracias a Dios que no, y espero que no. No he parido. Porque ese es el único dolor que se puede comparar al parto de Vamos a bajarle algo, porque inclusive la impedancia y la intensidad, según los estudios, no es igual. Parecida, pero no lo mismo. Incluso que el dolor de parto se mide. Es el único dolor donde tú puedes, por un sistema de electroestimulación, medirlo. Y créeme que no es fácil. Nosotros somos, yo creo que de goma. Pero mira qué sucede, Medina.
desde que una persona sospecha, no diagnosticado, no donde un científico, sin esos estudios que tenemos a la mano y que puede ser bien utilizado, se imagina que le duele, incluso en la parte baja de la espalda, no tiene ni siquiera que ser en la colocación, porque la gente cree que el riñón está aquí en la pelvis. El riñón no está en la pelvis, el riñón tiene su ubicación y su cavidad específica. Automáticamente viene la abuela y le suministra aceites de todo tipo que no son Aceite de malos oliva con naranja agria, con limón. y un poquito de sal. Ujú. Pero, ¿qué sucede? En el mercado, en la actualidad, porque hay que hablarlo todo, existen antisépticos urinarios, inclusive se utilizan durante el embarazo por el cambio de la posición uretral y también por el aumento de la función renal, del tamaño, que se utilizan. ¿Ustedes están de acuerdo, sí o no, con el uso de antisépticos? Con ese grupo de verbajes, Remedio, Tua Tua, Juana la Marga y todas esas cosas que se utilizan en el campo para, inclusive cerveza con naranja agria, para ayudar a que le ocurra más misión, o sea, más orina y expulse la piedra. Es que no existe ningún estudio científico que avale que el uso de aceite de oliva, que el uso de limón, que el uso de otros, o sea, Tua. otras cosas Tú que no se eres de mencionan campo, de manera Medina. natural, hacen que boten las piedras. O sea, no existe. Es como dije anteriormente, del 100% de pacientes que produce cálculo, en algún momento de su vida va a expulsar un cálculo y el 70% de los pacientes la pueden eliminar de manera natural, incluso hasta sin síntomas. El paciente orina la piedra, ni cuenta se dio que la orinó. No me escuche, plo. Como hay pacientes que presentan un dolor agudo, intenso, que le produce náusea, vómito, malestar general, un sinnúmero de síntomas, y el paciente logra botar la piedra sin ni siquiera tomar un analgésico. Pero si irradia el dolor, porque vamos a hablar claro, Exactamente. cuando hay un dolor en los varones o en las hembras, en las damas hay un dolor en el labio menor, tú sientes como un malestar. Sí. Y en el hombre, en un la punta del testículo pene y en también. la punta del pene. Y en el testículo. Eso tiene que doler bastante. Del lado donde está la piedra. Sí, eso puede presentarse. Pero, ¿qué importancia tiene el diagnóstico oportuno? Porque vamos a hablar claro. Tengo el dolor. Como es manejable, lo puedo dejar, me tomo con mi propio estudio, mi propio conocimiento, me tomo cualquier analgésico. Ni siquiera tiene que ser un antiespasmódico, porque hay diferentes tipos de analgesia para diferentes tipos de músculos. Y me dicen que fulano, cual sea analgésico, es bueno para el dolor de los riñones y me lo tomo. Tiene una implicación, por ejemplo, que se obstruya y tú pierdas un riñón por un cálculo tan grande, porque he visto en documentales personas que han expulsado piedras de 5 centímetros por 10 centímetros. ¿Cómo lo paren? Porque explícame eso. Sí, yo he tenido casos, incluso hace varios meses operé un paciente que tenía aproximadamente 20, 24 piedras dentro de la vejiga. Padre de la gloria. O sea, tú hiciste una incisión o lo hiciste por No, cistoscopía. ese paciente lo hicimos endoscópico, se duró un poquito más, pero el paciente lo solicitaba mínimamente invasivo. Pero ¿y cómo con una pinza de endoscopía que son tan flexibles? No, con láser. Ah, lo hiciste con Se láser. eliminó con láser. Y por la punta del pene. Exactamente. ¿Eso quedó dilatado, Medina? ¿Esa uretra quedó dilatada? ¿Cómo tú la ayudas para regularmente la uretra masculina y la femenina también es muy noble para colocar instrumentación que pueden ser de mayor calibre, porque ella es una cavidad virtual que puede extender. Como la vagina. Pero te voy a decir un asunto.
tú pones un espéculo en la vagina y tú lo sientes un par de días después. Ay, mira, siento un poquito. Tú tienes que tener la delicadeza, lubricante y puja al paso, buscar la de Susay. Así sucede con la uretra. Tú tienes que buscar un SAI específico. Exactamente, exactamente. No todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que pueden tolerar un calibre mayor como otro no lo puede tolerar. Entonces, tener el arsenal de instrumentos adecuado para el paciente. Y la pericia, tú saberlo manejar. Sí, porque cuando se realizan procedimientos mínimamente invasivos, se ve muy bonito, muy chulo. Wow, me van a operar con láser. Wow, mínimamente invasivo. Pero si no se tiene la experticia suficiente, se pueden producir complicaciones como la perforación de víscera hueca, perforación de vejiga, perforación de próstata, mira, una sonda puesta 6 meses, manito. Perforación de uréter, perforación de riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado porque así como se ve bonito, las complicaciones que se pueden presentar pueden requerir que haya que hacerle una cirugía abierta, haya que abrir el paciente y buscar dónde está la lesión y corregirla. Y desaqueritadora, que son esas cirugías. Exactamente. Pero otro detallito. Se dice que en los varones los cálculos son más frecuentes que en las mujeres. Existe una teoría, está comprobada, y existe alguna causa que nos diga si en los varones son más frecuentes y en el argot popular dicen que porque son cerveceros, pero hay mujeres que ven más que un hombre. Eso depende mucho de la edad, porque la mujer, por ejemplo, premenopáusica, ella tiene un factor protector hormonal. Ay, yo amo el estradiol. Evita o disminuye la probabilidad de formación de cálculo. ¿Tú viste? Entonces, la mujer, por la mucosidad, humedece más, inclusive la vejiga hace menos efecto. Y hay una enfermedad que se llama cistitis atrófica, que ¿no te ha pasado que mujeres en menopausia van 10,000 veces donde ti? Tú haces la citoscopía y tú observas que lo que tiene es una descamación por la edad. Exactamente. Mándamela, que eso es menopausia, manito. Ten claro eso, que eso es simple y exclusivamente menopausia. Pero, ¿qué tú harías en ese caso? Cuando la mujer es menopáusica, tú sabes que va a volver a producir cálculos renales. ¿Cómo sería el manejo multidisciplinario? Sí, claro. Mira, hay pacientes que genéticamente van a seguir formando piedra por toda su vida. Es un paciente que nos llega a la consulta por una primera cirugía, se le extrae la piedra, se manda a estudiar, se ve la composición de la piedra. Se supone que es un paciente que debe verlo el nefrólogo, en muchos casos el endocrinólogo, ¿de acuerdo? Y si el paciente tiene otras comorbilidades asociadas, como diabetes, también eso aumenta la frecuencia de las infecciones, cálculos infectados, puede volver a formar piedras. Entonces, es un paciente que debe manejarse con varios especialistas, porque a veces nosotros como médicos creemos, porque tiene X patología, por ejemplo, tiene un problema de la próstata, tiene un problema de piedra, a veces creemos que otras cosas que tiene el paciente lo podemos manejar nosotros. Entonces, yo soy de los médicos que siempre ha tenido esa convicción de que si hay algo que no es de mi área, tiene que verlo otro especialista. Especialista. ¿Me entiendes? Entonces, si el paciente requiere una evaluación con otro o con otros especialistas para que el paciente tenga mejores resultados, entonces lo ideal es que sea multidisciplinario el manejo. Yo te voy a hacer una pregunta un poquito fuerte en este caso. Resulta que ahora todo es mínimamente invasivo. Si a ti te hablan, oye, tú le dices a un paciente láser y yo no sé si es que ellos los están comparando con belleza, estética y estatus, prefieren láser. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los criterios que tú tomas para los diferentes planes terapéuticos que tenemos? Si ya te toca invasivo, si ya te toca quirúrgico, ¿y cuál es el que tú más utilizas? ¿Por evolución, por manejo y porque tu paciente tiene una recuperación más frecuente, más deprisa? Todo depende principalmente de la ubicación de la piedra, del tamaño de la piedra y de la dureza y de las morbilidades asociadas que tenga el paciente.
Pero prácticamente hoy en día, con esta nueva tecnología que ha llegado, láser más potentes, equipos más finos, endoscópicos, se puede decir que ahora mismo la cirugía renal retrógrada láser, o sea, introducir un aparatico a través de la uretra, sea en el hombre a través del pene, sea en la mujer a través de la uretra femenina. Nosotros somos más cortos, recuerda, no Sí. lleve eso muy, muy profundo. Sí, por eso es un poquito más fácil en la mujer operar piedra. Sí. Por eso mismo. Entonces, con ese aparatico que se coloca a través de la uretra, a través del pene, a través de la vulva, nosotros podemos llegar al riñón, subir a donde está la piedra y eliminarla con láser. El láser tiene la particularidad que emite ondas de calor, pulveriza la piedra, la vuelve polvo y el paciente puede orinarla sin la necesidad que haya que extraérsela. Como también hay partículas que hay que extraerla con una canastita. Ese es el método, uno de los más utilizados, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay otra cirugía para eliminar piedras, que es la cirugía renal percutánea, que es Te iba a hablar. haciéndole un hoyito, o sea, un agujerito aquí. Claro, el paciente tiene que estar anestesiado. Un agujerito. No, nada, ni siquiera una cistoscopia me la haga a mí sin anestesia. Entonces llegamos al costado, a través del costado llegamos al riñón y buscamos la piedra. La cirugía renal percutánea tiene la ventaja que puede eliminar piedras más grandes, con menos complicaciones en menos tiempo. ¿Por dónde la extraes? ¿La traes igual por la uretra? O si es percutánea, la traes por el orificio o el puerto. Por el orificio. Por el puerto. También se puede combinar la cirugía intrarrenal retrógrada con la percutánea si la piedra es de tipo coraliforme, hasta de venado. O sea, una piedra que ocupa todo el riñón. Señor Dios. Se puede utilizar de manera combinada o el paciente puede requerir una o varias sesiones porque la piedra es muy grande, porque el paciente tiene una piedra infectada o porque en el momento se produjo alguna lesión, sea del urétero o del riñón, y en esos casos es preferible detener la cirugía, dejar un catéter, que se llama catéter doble J, que conecta el riñón con la vejiga, Sí. sirve para drenar y para evitar que se obstruya por las piedras. Como si fuese un lavado. Exactamente. Va lavando. Pero Medina, tú sabes que dentro de unas unidades muy frecuentes de buen renombre de mi país, se habló de un estudio y que servía como estudio y servía también como tratamiento, que era vía sonográfica y era con unos golpes como si fuesen ondas de sonido. Ustedes saben que lo más parecido a submarino es la sonografía, por eso emite una imagen y fue elaborada por Ian McDonald con esa misma técnica que observando el submarino. ¿Tú has tenido experiencia de eliminación de cálculos y piedras renales por vía sonográfica, por percusión y ondas de sonido? Hoy en día no se está utilizando con mucha frecuencia en nuestro país. Hay centros que sí todavía la practican, que es la litotricia extracorpórea por onda de choque, pero tiene una tasa de éxito por debajo de un 80, un 70%, porque eso depende mucho del tamaño de la piedra y también de la dureza. Entonces, hay un parámetro que se utiliza en tomografía, que son las unidades de Hounsfield, que son las que determinan qué tan duro sea la piedra. Si es una piedra muy dura, no se recomiendan esos pacientes. ¿Cuáles son las piedras más duras? Tú me estás hablando, por ejemplo, de la de calcio, cisteína o de ácido úrico. ¿Cuál es la más dura? Cálculo de cistina, cálculo de calcio. Esos son los más duros. ¿Y dónde tú estás ubicado, por favor, Medina? Por si acaso necesitamos vasectomía aquí con los muchachos. Claro, y lo circuncidamos también. Y circuncisión no duele, señores. Eso es mito. Hacemos un operativo de circuncisión aquí. Exacto. Y mucha salud. ¿Dónde estás ubicado? ¿Tus redes sociales? Sí, Centro Médico Vista del Jardín. Allá estoy en las tardes de lunes a jueves. Hospital en Santo Domingo, martes en la mañana. Y el Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, lunes, jueves y viernes en la mañana. ¿Tú estás picoteando mucho? ¿Y en qué tiempo? Dime. El conuco. ¿Tú no ves el conuco ya? No, ahora mismo lo tengo parado. Mucho trabajo, mucho compromiso. No estamos dejando ganar dinero. Medina, es un placer siempre tenerte con Muchas nosotros. gracias. Muy científico, muy humano y eres fácil
de fácil entendimiento. Y yo estoy segura que nuestra comunidad va a salir beneficiada. No van a inventar, señores, si tienen cálculos o piedras en sus riñones, por favor visiten al doctor Medina, que le dé la orientación adecuada y elija el mejor plan terapéutico para cada uno de nosotros. De acuerdo. Mira, si tú me vas a hacer una citoscopía, no te atrevas y que se dame. No quiero sentir nada. Con anestesia local. Estás loco, ni loco. Mire, duérmame. Que yo no sienta nada y lleve todo a quirófano. Así que, señores, gracias. Por favor, sigan nuestras redes, que es Crónicas de Salud FM en Instagram, nuestro canal de YouTube, Crónicas de Salud, podcast. Denle a seguir, notificar y compartir, y que sea de beneficio para cada uno de ustedes nuestra información. Gracias, doctor. A la orden siempre.